este ejemplo, pues me dice hallar la derivada de y, ¿no? Derivada de y respecto de x. Si y es igual al seno de x menos x coseno de x, dividido entre el coseno de x más x seno de x. Entonces, esto corresponde pues a la regla del cociente, ¿no? La regla del cociente está definida de esta manera. Si yo tengo derivada de un cociente de dos funciones, hay que entender que u y b son funciones de x. Entonces me dice la regla del cociente que va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar, menos derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido entre el denominador, la función que está en el denominador, elevado al cuadrado. Y también podemos ver en esta parte que tenemos productos. Por lo tanto, corresponde pues usar la regla del producto, la cual me dice la derivada de un producto de dos funciones que dependen de x, obviamente, es igual a la derivada de la primera función multiplicado por la segunda sin derivar. En este caso es más, está más derivada del segundo, de la segunda función, multiplicado por el primero sin derivar. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta parte de acá tiene que ver con la regla del cociente, ¿no? Esta expresión es la misma, ¿no? Y hay que tener cuidado en la regla del cociente de que es derivada del primero por segundo sin derivar. Si hiciéramos al revés, pues la derivada estaría mal, cambiaría en su signo. Entonces eso hay que tener en cuenta. En la regla del producto, pues estos dos pueden cambiar de términos porque son suma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la regla del cociente. Entonces nuestro ejemplo, que tenemos que derivar esta expresión, hay que usar estas dos reglas importantes de derivadas. Pero antes, siempre es recomendable ver si en una derivada se puede simplificar la expresión. En este caso, pues no podemos hacer nada, porque, por ejemplo, alguien dirá, posiblemente podríamos multiplicar por el conjugado para que se simplifique, ¿no? Coseno cuadrado más seno cuadrado 1. Pero tenemos una x, por lo tanto no es aconsejable hacer nada en esta parte, simplemente hay que proceder a resolver. Entonces procedemos y hay que hacerlo de manera concentrada. Pues vamos a anotar primeramente y', y empezamos a derivar, anotamos y', o también puede ser esta anotación, derivada de y respecto de x. Listo. Entonces me dice la regla del cociente, derivada del primero, hay que derivar esta expresión. Por lo tanto, yo tendría derivada del seno, coseno. Derivada del seno, coseno de x. Menos, ahora corresponde aplicar la regla del producto, ¿no? Porque hay que derivar esta expresión. Entonces, si yo sigo la regla del producto, me dice derivada del primero, derivada de x, 1. Se sobreentiende que aquí hay un 1, ¿no? Por el segundo sin derivar, coseno de x. Más, en este caso es más, la derivada del segundo que vendría siendo coseno. En este caso la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto por este más pues se va a hacer menos. Entonces directamente escribimos menos, ya sabemos que es menos seno. Y si eso lo multiplicamos por x, para ordenarlo ya de una vez, me quedaría x seno de x. Todo esto está multiplicado a, es decir, ya hemos aplicado la derivada del primero a la derivada del numerador, corresponde el segundo sin derivar, ¿no? Siguiendo esta regla. Entonces en este caso hay que copiar coseno de x más x seno de x. Listo. Ahora, ¿qué me dice? La regla del cociente me dice menos. Me dice menos la derivada del segundo, que vendría siendo la derivada de esta expresión. Entonces me quedaría derivada del coseno. Entonces en este caso, derivada del coseno es menos seno de x, más la derivada de esta expresión que corresponde a utilizar la regla del producto. Por lo tanto, yo tendría más derivada del primero, derivada de x es 1, derivada de x 1 por el segundo sin derivar, seno de x, por el seno de x, y esto lo vamos a multiplicar, bueno, en este caso, derivada del primero por el segundo sin derivar, más derivada del segundo, derivada del seno, coseno por x. Directamente escribimos más x coseno de x. Entonces, esta ha sido la derivada del denominador, o vendría siendo b'. Ahora hay que multiplicarle por toda esta expresión. Entonces, como ya no hay que borrar esta parte,
Pero hay que tomar en cuenta estas reglas, ¿no? Entonces borramos. Y entonces anotamos. Lo que vendría siguiendo pues es esta parte de acá, lo que vendría siendo derivada del denominador. Ahora nos corresponde copiar esto. Seno de x menos x coseno de x. Listo. Entonces esta parte ya tenemos, pues es una expresión bastante larga. Ahora todo esto tiene que estar dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces todo esto va a estar dividido, ¿no? Entonces todo esto, una línea de quebrado, hay que dividir entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces yo tendría coseno de x más x seno de x, toda esta expresión elevado al cuadrado. Entonces hasta esta parte pues había que hacerlo concentrado, aplicando respectivamente regla del cociente, y en estas partes pues aplicar regla del producto. Entonces una vez que hemos llegado a este paso, lo que resta ya es simplemente el álgebra para poder simplificar estas expresiones. Entonces decimos y' es igual. En esta parte pues podemos ver una cosa, ¿no? Aquí voy a tener coseno de x menos coseno de x, repartiendo este menos. Entonces coseno con coseno se cancelan. Por lo tanto solamente va a quedar esta parte. X seno de x. Aquí me va a quedar menos por menos más. Por lo tanto esa parte me va a quedar simplemente x seno de x. Listo. Ahora en esta parte pues me queda lo mismo. Entonces copiamos, multiplicado por esta expresión, me quedaría coseno de x más x seno de x. Nada más, lo dejamos de esa manera. Ahora en esta parte pues podemos ver que tenemos menos seno de x más seno de x. Estos dos se cancelan. Por lo tanto me quedaría x coseno de x multiplicado por esto. Entonces podemos copiar menos, este menos que tenemos acá, menos x coseno de x multiplicado por seno de x menos x coseno de x. Seno de x menos x coseno de x. Listo. Y toda esta parte pues la tenemos dividida entre el denominador al cuadrado, ¿no? Coseno de x más x seno de x, todo esto elevado al cuadrado. Pues de esta manera pues vamos a ir simplificando esta expresión. Entonces aquí simplemente reproducimos, multiplicamos por ambos términos. Por lo tanto yo tendría esto, ¿no? X seno de x por coseno de x y x seno de x por esta parte de acá. Aquí lo mismo. X coseno de x por el seno de x y lo mismo por x coseno de x. Entonces yo tendría lo siguiente, que esto va a ser igual, y' va a ser igual a esta multiplicación, x seno de x por el coseno de x, más, nosotros nos damos cuenta que es x seno de x por lo mismo, ¿no? X seno de x, pues me quedaría x al cuadrado por el seno al cuadrado de x, ¿no? Lo mismo con lo mismo elevado al cuadrado, y estoy repartiendo lo que estaría elevado al cuadrado, menos. Esta parte me queda x por coseno de x por el seno de x. Y aquí yo tengo menos por menos, pues eso me da más. Más lo mismo, tenemos lo mismo que teníamos en esta parte. Lo mismo multiplicado por lo mismo, x coseno de x por x coseno de x, es esta expresión elevada al cuadrado. Entonces repartimos ese cuadrado, x al cuadrado por el coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Y todo esto sigue siendo dividido por coseno de x más x seno de x. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces en esta parte pues ya estamos casi por acabar el ejercicio. Simplemente nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí tengo x seno de x y aquí tengo menos x por coseno de x seno de x, que son las expresiones equivalentes, ¿no? Son lo mismo, solamente que estos dos están volteados. Por lo tanto estos dos, uno con signo positivo, otro con signo negativo, se cancelan y me queda x al cuadrado por seno cuadrado de x más x al cuadrado por coseno cuadrado de x. Entonces de aquí directamente pues podemos factorizar x al cuadrado, podemos factorizar x al cuadrado, y lo que me quedaría pues sería que y' es igual. Si factorizamos nosotros x al cuadrado y x al cuadrado, pues tendríamos
por acá. X al cuadrado por seno cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto dividido entre mi denominador al cuadrado, que vendría siendo coseno de x más x seno de x. Toda esta expresión elevado al cuadrado. Listo. Entonces en esta parte pues tengo una identidad fundamental en trigonometría. Yo tendría que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, esta suma pues de trigonometría sabemos que vale 1. Esto vale 1. Por lo tanto esto se simplifica y me quedaría x al cuadrado dividido entre coseno de x más x seno de x elevado al cuadrado. Como ambos miembros del numerador y el denominador están elevados al cuadrado, lo puedo juntar, ¿no? Al cuadrado lo voy a juntar en esta parte y directamente pues mi respuesta y' va a ser igual a x dividido entre esta expresión y todo eso elevado al cuadrado. Entonces me quedaría primeramente el denominador coseno de x más x seno de x en el denominador, y arriba simplemente x y toda esta expresión elevado al cuadrado, con lo que habríamos terminado este ejemplo de derivadas. Y esto de aquí es mi solución.